Ahora compartiremos por medio de la pantalla la presentación de la ponencia titulada Poemas y caligramas para pensar la amistad por parte de nuestra coordinadora, Noemí Milton, de la Red IPARC, y junto a su nieta Emma, del Colegio Fátima, que están todos sus compañeros, docentes y la comunidad observando esta ponencia. Vamos a darle la bienvenida. Ya conocemos el recorrido de Emma, también el recorrido de Noemí Milton, nuestra coordinadora, que con una larga trayectoria es el puente que une a diferentes redes que conformamos el colectivo argentino de docentes y Parame, maestros que Caro. hacemos. Parame que vas a tener que empezar de nuevo. Bueno, estaba inventando igual. Bueno, estaba improvisando un poco. Me estaba leyendo el guión. Bueno, lo leo. Espérame un segundito. ¿Vas a pasar el Power o primero hablamos y después pasas el Power? No, como quieras vos. Si vos me decís, yo hago lo que vos me digas. ¿Tenés el poema ahí a mano? Yo lo tengo acá preparado. Cuando vos me decís, yo lo comparto, si no... Sí, creo que mejor pasar el Power y después lo comentamos. Ah, bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, arranco la transmisión así... Sí. Ahora sí. Bien, ahora compartiremos por medio de la pantalla la presentación de un PowerPoint que van a estar observando, titulado Poemas y caligramas para pensar la amistad. Este va a ser una ponencia muy bella, a cargo de nuestra coordinadora de la red, nuestra querida Noemí Milton, y contamos con la bienvenida de Emma, su nieta, que compartirá esta experiencia junto a su abuela. Ella forma parte de la comunidad educativa de Fátima, así que hacemos extensivo nuestro saludo a sus compañeros, a sus docentes y a todas las familias que acompañan en este momento. Bienvenidas a ambas. Gracias. Amigo, aquel que te ayuda a levantarte, el que pinta un arcoíris en tu cielo, el que corre 100 kilómetros para llegar a donde estás, el que busca una gota de agua en el medio del desierto, aquel que intenta lo imposible, el que viaja a la luna para ver si es de queso solo por tu curiosidad, el más gracioso de todo el universo, aquel que con solo una mirada sabe lo que sentís.
Bueno, gracias por este espacio y con Emma le vamos a contar cómo surgió este diálogo que hacemos entre la voz de Emma, que nos leyó su poema, cada uno de los renglones, cada uno de los versos, y poniéndolos en diálogo con algunos filósofos que así como Emma ha pensado la amistad, también lo han hecho ellos, ¿no? A través de un largo tiempo. Pero para entender la propuesta, le vamos a preguntar a Emma cómo surgió el poema y cómo llegó a escribirlo. ¿Nos contás, Emma? Habilita el micrófono. ¿Se nos quedó sin micrófono? Ahí está. No. Bueno, a mí mi maestra de lengua me dijo que tenía que hacer un poema. Entonces me fui 2 segundos al cuarto y me puse a escribir lo primero que se me venía a la cabeza. Y no sé, quedó eso. ¿Y después qué tuvieron que hacer? Porque no solo tuvieron que hacer el poema. La plástica, después tuvimos que hablar sobre caligramas y sobre el trabajo. El poema que habíamos hecho en lengua teníamos que hacer un caligrama. Entonces yo hice caligrama para la parte de las mujeres. ¿Qué es un caligrama, Emma? Es un poema o algo así que está escrito en forma de un dibujo que tiene que ver con la letra del poema. ¿Y después qué le pidió la profe de música? ¿La música? Sí, que le pusieran una música y que lo cantaran, que hicieran canción. Sí, pero bueno, ahí quedó, eso fue más difícil. Bueno, este juego tan interesante, ¿no? De la escuela, estuvimos conversando con la maestra y con la directora. Yo lo conocí gracias al poema de Emma, ¿no? Pero después pudimos conversar con el equipo docente y nos contaban que la propuesta surgió ya por el mes de mayo y empezaron en la escuela a organizarse después del shock terrible de encontrarse que las clases presenciales no estaban, pero rápidamente encontraron la manera de conectarse. Tienen una ventaja en la escuela, en el grado de EMA, la mayoría de los chicos se pueden conectar a través de Classroom o de Zoom. Hay algunos nenes que no, entonces las maestras les mandan por mensaje de texto los trabajos y les mandan audios o videos y a través del teléfono de los papás les van acercando la propuesta. Los chicos se engancharon todos y las familias también en esta modalidad que Flavia Terigi llama educación en los hogares comandada por la escuela, ¿no? Dice, no es una educación virtual, porque eso significaría que hubiera toda una serie de materiales preparados. Y bueno, no es, pero es, porque los maestros prepararon unos hermosos materiales, unas guías, unos power, se los fueron colgando en el Classroom, les mandaron guías de trabajo, les explicaron lo que era el poema, jugaron con poemas, les mandaron caligramas, le presentaron un caligrama precioso hecho con la poesía de García Lorca, de Mariposa del Aire, dorada y verde, ¿no? Esa tan hermosa poesía de García Lorca. Les presentaron a Apollinaire ¿no? A Guillaume Apollinaire como el iniciador del surrealismo y la propuesta de los caligramas como otras maneras de expresarse, de romper la estructura rígida de lo que es la escritura lineal sobre el renglón y transformarla en una línea que nos hace acordar a las maneras en que se escribían las primeras caricaturas allá en los periódicos de 1810, ¿no?
Y esta primera escritura, que era escritura también así, en forma de caligrama, en muchos periódicos. Y en estos juegos entre la profesora de plástica y la profesora de prácticas del lenguaje y la profesora de música, en este caso, porque en el otro caso trabajaron en otras experiencias con la profesora de sociales, las maestras fueron encontrando en esta escuela, en un diseño curricular que no tiene espacio para la filosofía, fueron encontrando el lugar, el rincón para el abordaje filosófico, ¿no? En este caso invitaron hicieron la fiesta del saber, siguiéndolo a nuestro querido Juan Hurtado Chagoya, que es miembro de otra de las redes de México y que siempre habla de la fiesta del saber que la escuela genera. Y esto es lo que hicieron ese grupo de maestras. Crearon la fiesta del saber. Y las familias y los chicos se prendieron. Emma, el poema lo escribió como lo contó recién, así en un ratito, pero después encontrar cómo transformar ese poema en un caligrama le costó mucho. Y ahí vino la mamá y estuvieron pensando con la mamá qué era lo más lindo del poema para poder dibujar el poema. Y ahí encontraron entre las dos, conversando, que lo más lindo del poema era que un amigo puede ir hasta la luna para ver si es de queso y solo por tu curiosidad. Qué interesante, ¿no? La curiosidad como inicio del filosofar. Pero no el filosofar solo, sino el filosofar con un amigo, el filosofar con otro. En estos momentos donde los amigos son los que nos han estado sosteniendo, ¿no? Son los amigos los que permanentemente, con un mensajito, con un chiste, con un meme, nos han estado sosteniendo en la pandemia. ¿Cuánto más importante para los chicos? Y no por casual, creo yo, a Emma se le ocurrió tan rápidamente escribir sobre la amistad. Y escribir tan profundamente sobre la amistad, ¿no? Retomar aquello que le decía Aristóteles a sus alumnos mientras caminaban en esas clases peripatéticas, que no se puede vivir sin un amigo, que no hay nada más grande que tener un amigo cerca. Y así como las maestras le pudieron presentar a Apollinaire o a García Lorca, y en otros momentos le presentaron a María Elena Walsh o a Alexander Calder, también le pueden presentar de la misma manera a Aristóteles. Pero como en esta fiesta Aristóteles llegó un poco más tarde, porque llegó de la mano de Emma. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante que Aristóteles pueda llegar de la mano de Emma a la escuela, no de la mano de la maestra. Son los chicos los que llevan a los filósofos a la escuela. Qué lindo. Por eso nosotros nos gusta tanto hablar de filosofía con niños. Y decía al principio Amelia, ¿no? Esta cosa tan hermosa, la infancia como acontecimiento. Gracias, Amelia. Qué hermoso eso. Y como un acontecimiento existencial. Es la experiencia del acontecimiento existencial lo que mueve a los chicos a la reflexión, lo que mueve a los chicos a la expresión. ¿En dónde? En una doxa sobre una nube de inteligibles. En un juego que Aristóteles no lo hubiera podido pensar, que es que, ¿por qué no podía pensar esto de lo posible de la imposibilidad? ¿No? Esto que para nosotros hoy sí es un pensamiento posible, pero que no fue un pensamiento posible para Aristóteles porque para él lo real venía solo de la posibilidad, nunca de la imposibilidad. ¿No? Pero sí hay otros pensadores que nos permiten estos acercamientos, esta posibilidad
de lo imposible, la necesidad urgente de lo imposible. Ese amigo que está ahí y que está en una alegría constante, ese amigo, ¿quién es el amigo? Dice Emma, el más gracioso de todo el universo. Hola, Nietzsche. Hola, Nietzsche, que dijo, la ciencia, si no es graciosa, no es ciencia. La galla ciencia. Y que dijo, quienes saben alegrarse con nosotros están por encima y más cerca de nosotros que quienes nos compadecen. La alegría compartida hace al amigo. La compasión al compañero de desgracias. Una ética de la compasión requiere un complemento, el complemento de una ética más elevada aún, la ética de la amistad. ¿No? Qué hermoso estas cuestiones que nos trae Emma con esa síntesis que hace de lo que es la amistad, esa disponibilidad imposible, ¿no? Es estar buscando la gota de agua en medio del desierto, decía Emma, ¿no? El amigo que da vida ahí donde casi no hay ninguna esperanza. Aquel que intenta lo imposible. Blanchot, en el diálogo inconcluso, dice, el deseo, precisamente, es esa relación con lo imposible. Es la imposibilidad que se vuelve relación. El deseo. Ese amigo que va a la luna para ver si es de queso. ¿No? Ese amigo que comparte mi deseo, porque es mío, y él es mi amigo. Y me sigue, y a la vez que me sigue me impulsa. Tal vez si no estuviera mi amigo al lado, ese deseo moriría en deseo. Pero como él arrancó, porque yo lo deseaba, allá voy yo atrás, haciendo posible lo imposible. Ese amigo que me constituye a través de la mirada. Amigo es aquel que con solo mirar, una mirada, sabe lo que sentís, dice Emma. Y acá, ¿quién nos viene? Otro Maurice, ¿no? Ya no es Maurice Blanchot, es otro compañero de la misma época, es Merleau-Ponty. Merleau-Ponty que dice, yo me construyo como yo, en tanto que hay otro que me mira y que al mirarme yo lo miro y él sabe que yo lo estoy mirando y yo sé que él sabe que él sabe que yo lo estoy mirando. Y en ese juego de la mirada en el otro, yo me hago visible a mí mismo. Solamente en la mirada del otro me hago visible a mí mismo. ¿Por qué? Porque sé que el otro me está mirando. No mantenemos el mundo, ni las situaciones, ni los demás en el extremo de la mirada como un espectáculo. Dice Merleau-Ponty en otro texto, en la fenomenología de la percepción. ¿No? Sino estamos confundidos con ellos. Los bebemos por todos nuestros poros. Somos todo lo que falta de los demás. Lo que falta de mis amigos, no lo busques en mis amigos, búscalo en mí. Y de nuevo Blanchot, con ese sentimiento profundo por sus amigos, por Levinas, por Baudelaire, ¿no? Baudrillard, este Blanchot que ha vivido la amistad hasta casi los 100 años y que se murió rodeado de amigos y que piensa la amistad. Esos son los invitados de Emma al festín del saber, ¿no? Estos amigos que golpearon la ventana y quisieron venir
a participar de la fiesta que habían preparado en la escuela. Esta vez lo presentó Emma. Tal vez la próxima lo presenten las maestras, ¿no? Como hicieron con San Martín, porque a San Martín las maestras les propusieron a los chicos ir a visitarlos a la casa de Boulogne-sur-Mer. Y allá los recibió el director del museo y los llevó a conocer la cama y los paseó por toda la casa, ¿no? Entonces, la escuela es ese lugar en donde todo tiene un espacio y lo imposible se hace posible. Y yo creo que esto es lo más hermoso que tiene esta posibilidad de educar, ¿no? De educar, que es compartir la aventura maravillosa del conocimiento y hacer del saber una fiesta y un juego. Y así pudimos nosotros hoy disfrutar de que Emma nos haya puesto la luna entre los dedos, ¿no? Y creo que esta experiencia de la escuela de Emma junta todas esas cuestiones que cada uno de ustedes ha estado teorizando, pero en una práctica encarnada. Bien, y les quiero contar que nos están acompañando desde las redes de Colombia, desde México. Hay acompañantes de Olavarría, Hinojo, Azul, Bahía Blanca, desde La Plata, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos están mirando desde Misiones y compartiendo, desde Tres Arroyos. Así que este conversatorio está llegando a diferentes lugares y vamos con algunas de las preguntas que vamos a responder brevemente, para el que desee hacer. Preguntan, ¿cómo abordar la filosofía desde la virtualidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Preguntan estudiantes del profesorado. A mí se me ocurre quizás implementando algún taller que funcione de disparador, como para ver cómo están posicionadas ellas primeramente con respecto a la filosofía, qué es lo que quieren abordar, porque no es cualquier cosa. Bueno, Natalia seguramente sabe mucho más que yo al respecto, pero primero eso, ver qué quieren abordar y de qué manera, o qué quieren transmitir y de qué manera transmitirlo. No sé qué creen. Qué importante es generar los espacios para la creatividad, para ese pensamiento divergente, para la comprensión, ¿no? Esto que generar la oportunidad, decían, ¿no? Practicar la escucha profunda, hacer una filosofía lúdica, pero a la vez una filosofía muy reflexiva. Los puntos que nos fue marcando Tania, el pensamiento cuidante, todos esos espacios que hoy se estuvieron acá planteando, creo que son los lugares por donde uno puede ingresar y meterse. Pero lo central es algo que trajo Tania, ¿no? No olvidarse que los chicos son muy preguntones, ¿no? Tan comedor del acervo, que si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Bien, Guillermo quería hablar también y Natalia. Muy buena pregunta. Desde mi particular punto de vista, considero que la virtualidad solamente es el medio. El que nos estemos mirando con un smartphone, con un computador, solamente es el medio de comunicación. Considero que la filosofía no tendríamos que olvidar que es una forma de pensamiento. Es una forma de pensamiento, pero es un pensamiento que le urge salir de aquí, de este lugar, de donde se están gestando los pensamientos.
Entonces, solamente la virtualidad es el medio por el cual, ¿sí?, se comparten los pensamientos, y esos pensamientos están relacionados con la forma de ver al mundo. Entonces, si nos posicionamos como un docente, no olvidemos esta premisa, que lo importante de la filosofía es llevar a la reflexión, al autoanálisis y al análisis de la realidad al estudiante. Y en el caso del estudiante, encontrarse en un proceso de reflexión para entender todo aquello que le rodea. Por ejemplo, en ese rato Erika nos mostraba esa reflexión de cómo por medio de la música podemos llegar a reflexionar referente al bullying cuando se trata de los sobrenombres. Entonces, reconocernos que yo, este sujeto que ven aquí, el que se mira con ustedes en un espejo entre pares, este sujeto tiene un nombre. Y entonces, si esto lo reflexionamos como docentes o como alumnos, considero que no importa el medio. Solamente aquí valdría la pena considerar si el medio, el canal, el recurso, la herramienta tecnológica también es importante al propiciar un acercamiento afectivo, las emociones, los sentimientos y eso, pero eso ya sería otro tema de discusión. Considero entonces que la virtualidad sí puede promover un pensamiento filosófico. Los maestros pueden promover un pensamiento filosófico a pesar de la distancia. Gracias. Yo puedo. ¿Puedo? Bien. Yo estuve hablando de las infancias y de las juventudes y cotidianamente los adultos decimos que los niños y los jóvenes viven prendidos a la pantalla. Creo que deberíamos dar un giro bastante pronunciado para aprender que ese mundo de ellos es el mundo de la pantalla y de ningún modo la pantalla inhibe, como decía el compañero, la habilidad de pensar reflexivo y crítico. Por ahí el formato o la crítica que solemos hacer a la dependencia de las pantallas es porque nosotros estamos posicionados desde nuestra visión del mundo. Y como decía el colega, los niños y los jóvenes habitan otro mundo. Y cuando yo decía hoy que se comunican en soliloquios prendidos a la luminosidad de una mínima pantalla, a veces los docentes solemos emitir quejas con respecto a que los jóvenes están entre sí y están solos, pero son otros modos de comunicación y otro modo de gestionar los afectos, y que por ahí se nos escapan pensándolo desde la realidad en la que nosotros hemos sido formados. Mi invitación personal es tratar de mirar desde la infancia y de las juventudes para hacer filosofía y no directamente hacer nosotros filosofía con los jóvenes y los niños, porque estamos años luz de poder entender su mundo. Y por ahí, como hemos puesto determinados muros, reflexionar en filosofía, reflexionamos constantemente. Los modos de fabular los niños son modos de reflexión de la fabulación, creando mundos propios. Entonces, ¿cómo pensarlo desde ese lugar si no nos animamos a habitar la experiencia? Yo diría, desarropándonos de la teoría en la que hemos sido formateados. Bueno, ese sería más o menos, creo que la tecnología es el mundo de los niños y que nosotros debiéramos aprenderlo. Gracias. Yo, si me permiten, Marga. Sí, Tania, después Nati, ¿te parece? Ok, gracias. Pues miren, algo que caracteriza a la metodología de filosofía para niños son las comunidades de diálogo. Y como no pueden, sí podrían hacerse de forma virtual, pues a través de una videoclase, de una videollamada, utilizando una plataforma, no sé, Zoom, Meet, Jitsi Meet, y hay un buen, ¿no?, de plataformas. Pero no todos los niños tienen acceso a la tecnología, esa es una realidad. Y luego, pues ya estando detrás de una pantalla, a veces no es lo mismo que estar de forma presencial en clase. Pero si no se puede hacer, creo que algo que podemos hacer es tal vez grabar un video, que eso los maestros yo creo que sí
sí estamos en posibilidad de hacerlo. Yo me he visto la necesidad de grabar el video y si no se puede hacerlo de forma sincrónica, bueno, subirlo a YouTube, mandarles el enlace, pedirles que escriban y entonces lo que estaríamos haciendo es generar de todos modos el análisis, la crítica y que escriban su pensamiento, ¿no? Pueden escribir ahí sus comentarios, pueden hacer una producción de textos, pueden producir una composición poética, pueden narrar un hecho histórico y además de esta forma estaríamos correlacionando con las demás asignaturas, porque no es aislado, o sea, filosofía para niños se involucra con todas las asignaturas. Ahí lo que interesa es la metodología, es que los niños obviamente piensen y desarrollen esa habilidad. Lo dije hace un momento, ¿no? El pensamiento creativo es habilidad para que ellos solucionen problemas. Entonces, de cualquier asignatura, no quedarse nada más con el plano del texto, ¿no? O sea, que contestar nada más, ¿no? Hacerles preguntas donde ellos tengan que pensar, donde tengan que reflexionar y obviamente ahí ya estamos haciendo que los niños generen ese pensamiento filosófico, ¿no? Tal vez no de una manera como se desarrolla bien en una comunidad de diálogo, pero ya lo estamos haciendo, os digo, poco a poco, a través de la virtualidad así. Yo creo que la virtualidad en esta época de pandemia, al menos a mí me ayudó un montón. ¿Un montón en qué sentido? En que pude escuchar un montón de charlas, un montón de conferencias, un montón de cursos. Pude hacer un montón de cosas en esta cuarentena. Incluso lancé una propuesta acá en el CIE de Tres Arroyos, con el CIE de Tres Arroyos, armamos un bloque que se llama Filosofía y la idea era, bueno, yo salía a recorrer con el celular diferentes partes del pueblo, de los cuadros que tenemos en la plaza, no sé, diferentes partes de la ciudad y tratar de pensar una propuesta para llevarla al aula. Jugar con nuestro pueblo en función de nuestro cotidiano, volvemos a decir, y inventar una propuesta didáctica que tenga que ver con algo en el aula, ¿no? De manera virtual. Y entonces está eso en YouTube, en el canal de Coca y Bonjour, Filosofía I se llama ese bloque, y también desde Instagram o Facebook también trataba de pensar como ciertas herramientas didácticas para poder trabajar la filosofía desde diferentes disciplinas. Así que bueno, también por las redes se puede ver alguna propuesta. Y hace un poquito armé una guía didáctica también que tiene que ver con esto, con propuestas de filosofía abiertas en un PDF que lo armé y lo mandé a docentes o a quien lo quisiera tener para pensar algunas disparadores, no es como absoluto eso, es una propuesta. De ahí pueden surgir otras ideas. Así que eso, el que lo quiera también está disponible, lo puedo enviar a cualquier lado. Así que bueno, creo que la virtualidad en este momento es lo que está, lo que tenemos, y es el recurso, como dijo recién, ahí se fue Guillermo, que tenemos a la mano de hoy. Bien, y vamos a continuar con otra pregunta que específicamente se la vamos a realizar a Viviana, que es quien nos falta generar un espacio de diálogo en esta segunda vuelta. ¿Por qué es tan importante reflexionar respecto al rol docente pensando en esto de implementar la filosofía para con los niños, niñas y jóvenes? Bueno, creo que la propuesta que nosotros trajimos hoy con Amelia tiene que ver con pensar la renovación o el diseño de experiencias educativas. Creemos que es necesario por ahí tensionar ese modelo de escuela tradicional, como decía antes, situado en la lógica de la explicación y generar otras experiencias educativas que entendemos que muchas veces ese cambio de la educación pensamos que viene solamente de la mano de la política educativa y en realidad lo que nosotras estamos pensando es que es necesario que esas experiencias educativas se den desde el aula, desde abajo si se quiere hacia arriba y me parece que en esto es importante por ahí las experiencias que contaban los colegas y las colegas, pensando que son experiencias educativas diseñadas por docentes y la importancia del colectivo, digo que eso no sea una experiencia aislada que hace un docente, sino que
sea una experiencia que se suma a un colectivo de docentes pensando la innovación educativa. Por eso me parece que es interesante pensar la práctica de la enseñanza, en este caso en los institutos de formación, ¿no? Es decir, bueno, no solo la investigación, sino la renovación de las prácticas de enseñanza. Y yo por ahí un poco cuando los escuchaba recién hablando de hacer filosofía en este contexto, me parece que lo importante es esto, es poder diversificar recorridos, es poder crear posibilidades para que los otros creen, es poder pensar la expansión del aula, ¿no? Es decir, bueno, un aula que se expande a veces en las redes sociales, otras veces en la comunidad, pero la idea de la expansión también me parece que es una idea importante para pensar en este contexto la educación, ¿no? La diversificación de los recorridos y la expansión del aula. Tenés el micrófono cerrado, Carolina. Y para ir culminando, vamos a leer la última pregunta para quien quiera responder sintéticamente. ¿Qué se llevan de este encuentro y qué orientaciones dejan para aquellos que los están observando? Sí. Yo lo que me llevo puntualmente es la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la multiplicidad de miradas en cualquiera de los temas que uno quiera tratar. En este caso estamos hablando de la filosofía como espacio curricular, de las posibilidades que brinda y de lo que uno puede explorar si abre un poco más la mente. Y que dejo, o que me gustaría que quede, que pensemos en cómo uno piensa desde su propia mirada las diferentes temáticas que uno quiere abordar y cómo uno se posiciona y a partir de ello ser un agente multiplicador, pero desde el trabajo en equipo. No nos olvidemos nunca del trabajo en equipo. No es sin los otros que uno puede crear el mundo. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión? Bueno, yo me despido agradeciéndoles la oportunidad de hablar de filosofía, de compartir con las colegas miradas, visiones del mundo, ideas, risas, ¿sí? Atenciones y distracciones y ver que es un mundo tan falible como amable, es un mundo tan amoroso el que compartimos los docentes, que quizás no nos demos cuenta en el tránsito de la vida, pero que estamos todos aunados, todas, todos, en una misma idea de reconocimiento de las alteridades como lo más significativo de toda tarea docente. ¿Y qué dejo? Hay que animarse a jugar mucho más de lo que jugamos todavía. Nada más. Muchísimas gracias por darnos este lugar. Gracias, Amelia. Guillermo. Para mí es importante reconocer que desde los primeros años de vida, los niños son filósofos y son filósofos puros. Ven la realidad y dicen de la realidad y hacen con la realidad tal como ellos piensan que así debe de ser. Desde esa mirada de niño, todavía no están presentes los dogmas ni los asuntos culturales a los que se van a someter durante el proceso siguiente en sus años venideros de vida. Entonces, para mí el gran filósofo pues, es el niño. Somos nosotros quienes debemos de encaminar ese pensamiento filosófico, no domesticarlo, porque entonces estaríamos formando filósofos con esas miradas como lo somos y como lo son en la historia de la filosofía. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Aristóteles y todos los clásicos y los modernistas también, pues solamente estamos haciendo un recorrido de los pensadores en la filosofía. Pero si nosotros nos sometemos solamente a esos cursos de filosofía, si solamente nos quedamos con ellos, solamente estaríamos repitiendo las ideas de los grandes pensadores. Pero para este mundo, para esta realidad, para los futuros que queremos que se conformen, necesitamos
con urgencia nuevos filósofos. Nosotros, los adultos, ya estamos formados, ya estamos cruzados por un pensamiento, por una historicidad, pero los niños todavía tienen la oportunidad de desprenderse, de ser ellos, de dejar salir sus ideas, sus pensamientos, y ojalá esos niños sean los que transformen al mundo, o dicho de otra manera, regresen esas utopías del mundo que queremos, de la vida que queremos, de las sociedades que queremos que vivan juntas. Gracias. Viviana, ¿sí querés decir algo? Sí, quería decir que, bueno, siempre escuchar a otros y a otras educadoras y educadores es una manera de renovar la energía y de seguir poniéndole ganas a nuestra tarea. Así que, bueno, un placer haberlos escuchado. Me llevo un montón de ideas, de cosas para ver, para seguir indagando. Bueno, la verdad que un placer y, bueno, agradecer la invitación. Y agradecemos a todos y creo que ya es momento de producir acá un cierre a esta experiencia tan rica del intercambio, del pensar juntos, del cantar juntos, del dibujar juntos, ¿no? En definitiva, es el vivir. Gracias a todos. Bueno, y de esta Muchísimas manera gracias por todo. damos por finalizado el segundo conversatorio internacional entre Argentina y México. Muchísimas gracias por su compañía. Y volviendo a las palabras de uno de nuestros pensadores latinoamericanos, como es Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, es que desde la red proponemos estos tipos de encuentros para atravesar fronteras y dialogar y conjugar juntos esta nueva manera de repensar los espacios escolares. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo encuentro. Chau, Margarita, un placer compartir con vos. Gracias, igualmente, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.